Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. Las 6 en Canarias. Capital Intereconomía, con Susana Criado. Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, a Capital Intereconomía. Es martes ya 17 de septiembre y el día viene, bueno, con temperaturas a la baja y a la espera del veranillo de San Miguel, que llegará la semana que viene. De momento estos días nos dan un pequeño paréntesis y un pequeño respiro, bueno, con una baja de temperaturas que se agradece un montón. ¿Hoy qué tenemos? Bueno, hoy tenemos a los mercados volando. El IBEX 35 en máximos desde mayo del año 2015. Escapa de las caídas del resto de Europa y se convierte en el mejor índice del viejo continente en este 2024. Avanza desde enero un 15%. Hay valores que van como un cohete y entre ellos tenemos a Iberdrola, que en el año y con dividendos suma más de un 24%. Justo ayer, la energética anunciaba el lanzamiento de una filial de centros de datos para movilizar 10.000 millones de euros. 10.000 millones. El segmento de los data centers vive un momento dorado y Madrid y Barcelona compiten con grandes ciudades europeas, como París, como Frankfurt, para atraer a grandes actores digitales como Amazon Web Services, como Microsoft, Meta o Google. Es un segmento donde la energía juega un papel destacado. La previsión es que la demanda de electricidad de estas instalaciones alcance los 80 teravatios en el año 2030, el doble que en 2026. Sería la cuarta parte de todo el consumo de luz en España. Así que bien por las empresas cotizadas, bien por la inversión prevista y bien por esos máximos del mercado español. El dólar, sin embargo, el dólar está de capa caída, sí, resbalando. Cae al nivel más bajo desde enero frente a las grandes divisas. Razones, bueno, sobre todo las dudas sobre la resistencia de la primera economía del mundo y las expectativas de bajadas de tipos de interés allí en Estados Unidos. La última encuesta del Consejo Mundial del Oro a banqueros centrales muestra que estos están reduciendo su exposición al dólar y que prefieren cubrirse con oro porque creen que la principal economía del mundo va a sufrir a largo plazo. El yen también está muy vigilado tras las turbulencias desatadas en agosto con el carry trade, el corretaje de divisas. Vive un momento dulce frente al billete verde. La revalorización de la divisa nipona se explica por la reducción de la brecha entre la política monetaria de la Fed y el Banco Central de Japón, que este viernes va a comunicar su nueva decisión sobre el precio del dinero. La verdad es que aquí, para el Banco de Japón, el mercado no espera cambios tras la subida que ya aplicó justo en el pasado mes de julio. La caída del dólar afecta al oro. Como ven, esto es efecto mariposa. Todo está conectado. El oro renueva su atractivo a corto plazo, marca récord y enfila su mejor año desde 2010. Este ejercicio suma un 25%, algo mejor que la plata, cuya revalorización es desde el 2 de enero del 30%. Son niveles no vistos desde 2012, impulsados por la demanda de los productores mundiales. Ahí tenemos a distintos activos cotizados que están volando en zona de máximos. Vamos ahora a la economía real o a la política ficción. Vamos con una de impuestos y, ojo, agárrese, porque vienen curvas. Si la semana pasada fue Sánchez quien inauguraba el curso político anunciando subidas de impuestos a los que más tienen y puso el foco en los Lamborghinis, ayer le tocó el turno a Yolanda Díaz, que ha marcado la senda de negociación de los presupuestos al Partido Socialista. La vicepresidenta del Gobierno y líder de Sumar organizaba ayer su propio acto para presentar sus prioridades para los próximos meses. Bueno, sobre la mesa, subir la presión fiscal a las rentas elevadas, a las herencias, las inversiones, el patrimonio y también, ojo, a la vivienda. Propone prohibir la compra de viviendas como inversión en zonas que se declaren tensionadas y además pide
contratos de alquiler indefinidos. Justo ayer Fotocasa publicaba su último informe. Dice que el precio del alquiler se acelera pese a estar próximo a su récord histórico. En el último año, alquilar una vivienda se ha encarecido un 9,3%. Es el mayor incremento en 18 meses. Miramos ahora a Estados Unidos. Allí Trump y Biden han mantenido una conversación telefónica tras el intento de atentado al republicano. Los analistas políticos dicen que a 50 días de los comicios presidenciales y después del atentado el pasado mes de julio en Pensilvania, pues dicen que este nuevo sobresalto podría ser beneficioso para la campaña de Trump, que este necesita un revulsivo para adelantar en las encuestas a la nueva candidata demócrata. Y ojo, en Argentina los empresarios aplauden el plan de presupuesto presentado por Milei, mientras que la oposición y los sindicatos de trabajadores han dejado clara su oposición y su descontento. Dicen que el presupuesto para 2025, que Milei llama motosierra contra el déficit, agrava la subida de precios y agrava también la pobreza. El presidente argentino insiste en terminar con el castigo de la deuda y devolver el exceso de recaudación mediante bajada de impuestos. Esta música a mí sí que me gusta. Hoy iremos con ello en la entrevista Capital a las 8:15 y con otros muchos más temas que ya nos traen titulares Pedro Fontaneda. Comenzamos. En Radio Intereconomía, las noticias capitales. Y ya empezamos con últimas noticias que nos llegan de Estados Unidos sobre ese intento de atentado contra Donald Trump. El sospechoso estuvo al acecho durante casi 12 horas en Florida. Ryan Routh ha sido acusado de posesión de un arma de fuego siendo un delincuente convicto y posesión de arma de fuego con un número de serie borrado, 2 delitos federales. Este es el momento en el que fue detenido porque se había dado la fuga a su coche. Ahora sabemos que llegó a estar hasta 12 horas al acecho, por lo que crece la presión a los servicios secretos. De hecho, el presidente Biden llamó a Trump para hablar sobre su seguridad y ahora pide al Congreso más ayuda para el FBI. Gracias a Dios, el presidente está bien. Creo que hasta ahora tenemos un informe completo. Estaremos allí cada noche. Pero una cosa quiero dejar clara. El FBI necesita más ayuda y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades y, de hecho, necesitan más servicio. Así que de eso vamos a hablar. La reacción de Wall Street ha sido suave, tibia, que en el anterior intento de asesinato a Trump. Eso sí, ayer vimos correcciones en las empresas relacionadas con el expresidente. La media, de hecho, corregía casi un 4% y sigue cayendo en la preapertura, casi un 1%. El único índice en rojo fue el Nasdaq, más relacionado con la corrección de Apple, que luego comentaremos. Sobre el efecto del atentado, escuchamos a Ricardo Comín, director comercial de Bontobel para Iberia. Pues yo creo que no tiene gran impacto en los mercados y parece que tampoco en las encuestas, porque estuvieron a punto de matarle, más allá de teorías de la conspiración, y no, tampoco le hizo ni bien ni mal, ¿no? en las encuestas. Entonces sí que es verdad que hay muchísima polarización, desde Bontobel vemos que hay muchísima polarización. Preapertura ahora mismo prácticamente en plano, tanto en Estados Unidos como en Europa. De hecho, solo hay 2 valores en positivo. El MIB del italiano, un 0,4%, y el IBEX, que gana un 0,7% en preapertura. Y las miradas del mercado siguen fijas en la reunión esta semana de la Reserva Federal, donde previsiblemente bajarán los tipos entre 25 y 50 puntos básicos. Pepe Bainat, bolsas y futuros. La verdad es que entre que baje un 0,25 un 0,50 yo creo que no va a haber mucha diferencia, porque al final tienen que bajar más. Es decir, que aceleren un poco más ahora o un poco más luego da un poco lo mismo. Al final yo creo que el mensaje va a ser el de una cierta prudencia, porque bueno, siempre hablan de prudencia, pero que si los datos de inflación siguen moderándose como están haciendo, lo normal es que los tipos de interés continúen cayendo. Hoy pendientes del índice CIU en Alemania, ventas minoristas en Estados Unidos y producción industrial ahí en el mismo país. El Consejo de Ministros aprobará este martes el Plan de Regeneración Democrática. Plan que fue presentado después del parón de 5 días que se tomó Sánchez el pasado abril. Esta norma viene a paliar, según el presidente, la oleada de desinformación, bulas, presiones a periodistas y corruptelas. Las medidas se van a centrar en ampliar la información gubernamental, en limitar la financiación que las administraciones pueden dedicar a los medios, novedades en publicidad institucional o la puesta en marcha de un paquete de 100 millones de euros de ayudas
para la digitalización de los medios de comunicación. Pedro Sánchez comienza su ronda de negociaciones, de reuniones con los presidentes autonómicos. Comenzando con el vasco, siguiendo con el gallego y el andaluz. Sánchez sigue defendiendo que el modelo es el mismo en todas las comunidades. Nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Es blindar los pilares del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas, atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios. Desde el PP, Ayuso no deja claro todavía si va a asistir a la reunión como presidenta de la Comunidad de Madrid y acusa a Sánchez de querer dividir. Quiere dividirnos y desde luego quiere hacernos desaparecer y que se disipe nuestro poder. El viernes asistirá el presidente gallego. Si hay boa fe y disposición a avanzar por las dos partes. Y el andaluz, Moreno Bonilla, uno de los que más está buscando esta reunión. Presenta sus propuestas para los presupuestos de 2025 centradas en la fiscalidad. Sumar propone al PSOE incluir en las cuentas públicas un aumento de impuestos a grandes patrimonios y herencias. Porque cuando hablamos de fiscalidad, hablamos de la sanidad, hablamos de la educación, hablamos de la dependencia, hablamos de la cultura, hablamos de vivir con dignidad. No va de hablar todo el rato con el soniquete de subir o bajar impuestos. Va de utilizar un sujeto. ¿Quién tiene que pagar los impuestos? Sabemos que es profundamente injusto que un autónomo, una autónoma, una pequeña peluquería, un pequeño comercio tributa el 17,5% y una gran corporación lo haga el 3,9%. Esto pasa. Otras propuestas son prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas si no son para domicilio habitual o alquiler asequible. También mantener gravámenes sobre banca y energética sin incorporar bonificaciones por inversiones sostenibles. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reclama el respaldo a la ley del suelo y un pacto de Estado. La ministra asegura que esto debe ir más allá del pacto de Estado clásico, que implica solo a partidos políticos. El problema de la vivienda es global, ha recalcado, ya que está afectando a países y ciudades de todo el mundo debido al crecimiento de la demografía que ha calificado sin precedentes. Las negociaciones sobre Gibraltar continuarán este jueves en Bruselas. Álvarez se entrevistó ayer con su homólogo británico, con David Lammy, para avanzar sobre un acuerdo sobre el Peñón. Tanto el ministro español como el británico dejaron claro que quieren un acuerdo lo antes posible, aunque no dan una fecha, por el último cambio del gobierno en Reino Unido. Putin decreta que el ejército ruso tenga 1,5 millones de soldados para el 1 de diciembre. Y son casi 200.000 más que el número actual. Con esta medida, las Fuerzas Armadas contarán con 2,4 millones de efectivos. El Kremlin, que tiene unos 700.000 hombres desplegados en Ucrania, ha acelerado en las últimas semanas este reclutamiento de soldados debido a la incursión ucraniana en Kursk. El presidente palestino visitará mañana España. Se trata de la primera visita de Mahmoud Abbas a España tras el reconocimiento de Palestina como Estado por parte de España. Las relaciones bilaterales, dice el líder palestino, van por el camino correcto mientras se busca una solución pacífica. Maduro llama terroristas a los españoles detenidos. El presidente venezolano sigue acusándolos de ser agentes del CNI. El ministro de Interior, Diosdado Cabello, dice que el CNI, pese a estar adscrito al Ministerio de Defensa español, es un ente totalmente autónomo y que también depende de la CIA. Desde España, el presidente Sánchez sigue esperando las actas para pronunciarse. Como venimos pidiendo desde hace ya un mes, junto con la mayoría de países occidentales y en unión con el resto de Estados miembros de la Unión Europea. Además de esto, Sánchez evitó ayer en el Congreso hablar más sobre la crisis diplomática de España con Venezuela. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ofrece la información del tiempo. En la península y Baleares continuará una situación estable con cielos mayormente despejados. Sin embargo, un centro de bajas presiones se acercará al área mediterránea oriental, provocando un aumento de la nubosidad del nordeste a sureste. Esto traerá posibles chubascos dispersos y alguna tormenta más probable e intensa en el interior del este de Cataluña, Comunidad Valenciana y sierras del sudeste. No se descarta que algunas precipitaciones sean localmente fuertes. También podría haber chubascos aislados en el Cantábrico Oriental y el Alto Ebro, más probables en Cantabria y Vizcaya. En Canarias se espera un incremento de la nubosidad de oeste a este, especialmente de nubes medias y altas con posibilidad de chubascos débiles o moderados.
Podrían formarse nieblas matinales en el extremo norte, el sistema ibérico, el interior sudeste y el estrecho. Además, es posible una leve calima en Canarias y en el oeste de Andalucía, aunque esta última puede reiterarse. Allianz Bernstein, comprometidos con la sostenibilidad y el cambio climático, les ha ofrecido la información del tiempo. Inversiones inmobiliarias Grupos Eneas, cesiones de créditos, inmuebles en rentabilidad. Compramos inmuebles para reformar y si está interesado, le facilitamos un préstamo hasta la venta de su vivienda o se la compramos en un plazo de 7 días. Infórmese en el 91 639 0347 o en info@eneas.com. La dirección de Radio Intereconomía no se responsabiliza ni comparte necesariamente las opiniones y consejos de sus colaboradores o las realizadas por terceros ajenos a este programa. Alquilar con seguridad suena imposible, pero con Arrenta es totalmente arrentable. Protege tu alquiler al mejor precio con Arrenta. Correduría especialista líder. La salud de tus empleados es lo primero. En DKV Seguros para Empresas hacemos crecer tu negocio cuidando de la salud de tus empleados, con planes personalizados de prevención, atención psicológica inmediata y consultas médicas digitales. Llama al 91 903 26 83 o entra en dkv.es/negocios y contrátalo ya. Radio Intereconomía es la mejor plataforma para dar a conocer, relanzar y poner voz a su empresa. Nuestro equipo comercial le asesora para conseguir sus objetivos. Contacte con nosotros. Teléfono 91 999 21 21 y en el mail comercial@intereconomia.com. Radio Intereconomía, la radio de las empresas. Está pasando. Te lo estamos contando. Capital Intereconomía. Son las 7:16, 6:16 en Canarias. Vamos a mirar a los mercados. Paloma Randos, buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. En Asia, tiempo real, ¿qué te dicen los índices? Pues hoy tenemos signo mixto en las plazas asiáticas. Recordamos, seguimos sin la referencia de la bolsa de Shanghái y sin la bolsa de Seúl, pero sí que hay negociación ya en Japón. Caída del 1,5% para el Nikkei. En el caso del Hansen, subida del 1,5%. Nos fijamos también en la bolsa australiana SX 200, avanzando con suavidad, un 0,28. Muy bien. En Europa, Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Los futuros vienen en verde. De momento con ligeras ganancias, entre 0,2 y 0,3%, es lo que vienen subiendo tanto el futuro del DAX en Alemania como el futuro del Eurostock 50. ¿Futuros en Estados Unidos? Mucha indefinición. Tenemos tendencia dispar. Las subidas para el futuro del Nasdaq tecnológico, arriba un 0,04%, sin movimiento el del SP500 y caída del 0,05% para el futuro del Dow Jones. Muy bien, las criptomonedas muy paradas. Ahora mismo tenemos a Bitcoin en $58.337. Baja un 0,60% frente al día de ayer, pero en la última semana gana casi un 3%. En la última semana Ethereum en rojo cae un 2,50%, plano frente a ayer, $2.293. Lo primero es mirar a la bolsa que sigue viva, activa, generando información, y esa bolsa es Asia. Tenemos varios índices y varios protagonistas, cuéntame. Pues sí, en esta semana que de momento está un poquito a medio gas, a falta de esas referencias en Corea del Sur y en Shanghái, sí que tenemos el foco puesto en Japón. En esa reunión de tipos de interés del Banco Central del país, el gobernador del BOJ, Kazuo Ueda, decía el mes pasado que el Banco Central va a continuar con la subida del precio del dinero si la inflación se mantiene en la actual senda. Pues bien, CNBC ha publicado hoy una encuesta realizada a 32 analistas y todos ellos coinciden en que no va a haber cambios en la reunión de política monetaria del Banco de Japón de esta semana. Sin embargo, ven más dudas, hay más incertidumbre de cara a las perspectivas para las reuniones de octubre y de diciembre. También se ha pronunciado esta madrugada el ministro de Finanzas japonés, Shinichi Suzuki, ha comparecido y nos ha dejado algunos titulares. Dice que el gobierno va a seguir analizando el impacto
del fortalecimiento del yen en la economía y que el Ejecutivo va a responder adecuadamente a los movimientos que vea en las divisas. Dice que este fortalecimiento del yen puede afectar a la economía, que hay vertientes positivas y también negativas que podremos ver en algunas referencias como las exportaciones o los costes de importación y que se reflejará tanto para los hogares como para las empresas. Nos fijamos ya en algunas compañías. Tenemos los títulos del fabricante chino de electrodomésticos Midea Group, que han subido más del 9% en su debut en la bolsa de Hong Kong, desde su precio de oferta de $54,80 de Hong Kong por título. Recordamos, es la mayor salida a bolsa en la ciudad en más de 3 años, y vamos a fijarnos en los principales movimientos en las plazas. Precisamente en Japón destacan las subidas para la compañía, para el fabricante de coches eléctricos Li Auto, rebote del 4,6%, y también para la inmobiliaria Wharf Real Estate, subiendo un 4,5%. Las mayores caídas dentro de la bolsa de Hong Kong se las está anotando a esta hora Haier Smart Home, caída del 2,5%, pero hay muy pocos valores en rojo, todo lo contrario que está sucediendo a esta hora en Tokio, en el Nikkei, donde destacan las caídas para los fabricantes de chips y para las compañías tecnológicas. Destaca el recorte para la compañía de semiconductores Advantest, caída del 6,3%. Y en el lado de los avances destaca SAP, arriba 4 puntos porcentuales, o el fabricante de cervezas Sapporo, que sube un 2,4%. Es lo que tenemos en Asia. Echamos un vistazo a Europa. Y en Europa, el IBEX 35 ayer se desmarcó en positivo, subió un 0,35% y mira, Rubén, de reojo los 10.600 puntos. Cuéntame cómo fue la jornada. Jornada de ganancias, como señalas, para la bolsa española, que subía un 0,35%, se mantienen máximos de 2015, en concreto de mayo de 2015, esos niveles que conquistaba la semana pasada, iba a buscar el asalto a los 11.600 puntos, terminaba ayer en los 11.581. Lo mejor del día para Enagas, se notaba una subida de más del 2%, también subía acción a un 1,7%, lo mismo que Laboratorio Rovi, tras una mejora de recomendación por parte de CaixaBank. Destacaba también el buen tono de Telefónica, arriba casi un 1,5%, más de un 1% de ganancias para Radilla y para Puig, y también a señalar el avance de Iberdrola, uno de los grandes del parque español, que ganaba un 0,86%. Por el contrario, lo peor para un banco, Unicaja, perdía un 1,8%, casi un 1,5% de caída. Teníamos para Indra y para Grifols. Repsol se dejaba un 1% tras varias rebajas de recomendaciones, y CaixaBank ya también casi un 1%. Y eran protagonistas otros dos bancos. Ayer el BBVA y Sabadell, con un nuevo cruce de acusaciones en plena OPA. Ayer el consejero delegado del Sabadell, César González Bueno, apuntaba que la OPA del BBVA ha descarrilado, lo decía en un foro en El Economista. Estamos en un momento interesante, que esto afecta a la competencia, que no hay precio, y que yo creo que de cara a los accionistas, la información que tiene que transmitir el BBVA para que los accionistas del Sabadell puedan tomar una decisión informada es cuáles son los impactos si no hay fusión, y mucha más claridad sobre los impactos en capital y otras cosas que yo creo que de momento las cifras pues no están muy claras. Yo personalmente muy bajas. No, es que no le veo sentido. Esta es una operación que ha descarrilado. Ambas entidades, el Sabadell y el BBVA, subían ayer un 0,7% en bolsa. En el resto de Europa lo que teníamos era mayoría de caídas. El DAX en Alemania perdía un 0,3%, recortes para el CAC de París del 0,21%. También a la baja cerraba el Eurostock 50 con una caída del 0,3%, y al igual que la bolsa española se desmarcaba en positivo la bolsa de Londres, que subía un 0,06%. La prima de riesgo española terminaba en 79 puntos básicos. Desde ahí va a arrancar esta mañana. El bono español a 10 años lo hacía en el 2,9%. El oro volvía a marcar ayer nuevos máximos históricos a la espera de la Reserva Federal. Esta mañana cotiza con una ligera caída del 0,24%, pero se mantiene todavía por encima de los $2.600 la onza. El petróleo se recupera, el Brent lo tenemos cotizando por encima de los $73 y el euro en 1,1123 $. Bueno, ahí tenemos a los principales activos: oro, petróleo, euro, bolsa con acciones. Hoy, ¿dónde estamos mirando? Pues en una jornada en la que no vamos a tener muchas referencias empresariales, tampoco muchos datos importantes en Europa, pendientes de esa reunión
de la Reserva Federal y de referencias que nos llegan desde Estados Unidos, y que vamos a conocer esta mañana aquí la encuesta ZEW de confianza inversora en Alemania. Tendremos declaraciones de dos miembros del Banco Central Europeo, de Elizabeth McCall, que es miembro del Consejo de Supervisión del organismo, y de Frank Edelson, miembro del Comité Ejecutivo del Banco Central Europeo, de los que se espera que digan, tal y como señalaba ayer Luis de Guindos, que no hay una senda establecida para bajar los tipos de interés. Y a futuro, pues lógicamente hemos sido muy claros, no tenemos ninguna senda predeterminada de evolución de tipos y vamos a ir pues reunión a reunión. Pero si uno ve nuestras proyecciones indican que la inflación a finales del año 25 estará de una forma clara en el entorno de nuestra definición de estabilidad de precios, que es el 2%, como decía anteriormente. Y en cuanto a protagonistas empresariales, vamos a mirar a varios esta mañana. Por ejemplo, aquí la bolsa española, OHLA, subía ayer un 5% tras ampliar el plazo para que sus acreedores aprueben un retraso en el próximo cupón. En Europa vamos a estar pendientes del sector de los semiconductores y de compañías como Infineon y ASML Holding, que ayer lideraban las caídas en el Eurostoxx 50 en línea con el comportamiento de este sector en Estados Unidos. A Airbus, que se prepara para reactivar los planes de una nueva fábrica de helicópteros en Reino Unido como parte de su intento para conseguir un contrato de 1.000 millones de libras del Ministerio de Defensa, y a la petrolera BP, que ha anunciado su intención de vender su negocio de energía eólica terrestre en Estados Unidos por valor de 1.500 millones de libras, dice, por no encajar con los planes de crecimiento de la compañía centrado en su rama fotovoltaica. Bueno, ahí tenemos algunos protagonistas, vamos a seguirlos muy de cerca y vamos a seguir, como no, Reserva Federal de Estados Unidos. Va a ser hoy la clave en aquel país y en el mundo entero, porque estamos pendientes de saber cuánto, ¿no? La duda es si es 25 o 50 puntos básicos. Así es, en esa víspera de la decisión de la FED, los estrategas de Morgan Stanley, Goldman Sachs y JP Morgan dicen que el tamaño de reducción es menos relevante para los títulos de las compañías que la salud de la economía americana. De momento, la apuesta de JP Morgan son 50 puntos básicos. La herramienta FedWatch también se inclina cada vez más hacia esa cota. Diego Puertas, analista de Serenity Markets, alertaba de lo que puede significar una bajada de 50 puntos básicos. Que se lleve a cabo una bajada de 50 puntos básicos no es positivo, porque oye, sobre todo para las pequeñas compañías que más requieren financiación, pues les va a venir muy bien, pero significa una bajada de 50 puntos básicos significa que algo está mal en la economía. Que sí, que estamos viendo cómo hay ciertas dificultades, pero sería aceptarlo y sería lanzar un mensaje a todo el mundo de que, oye, tenemos que apresurarnos a bajar las tasas de interés porque nos hemos quedado atrás y la situación hay que paliarla de una forma rápida, ¿no? Y más allá de la FED tenemos ventas minoristas, producción industrial, tenemos comparecencia de Lori Logan de la FED de Dallas, y en cuanto a compañías, hoy en el foco Microsoft, que ha anunciado un nuevo programa de recompra de acciones por $60.000 millones. Bueno, en el día de ayer otros protagonistas, Apple, Intel. La verdad es que el lunes se trazó con signo dispar. Vimos que el Dow Jones de Industriales registró un nuevo récord y el S&P 500 se acercaba a máximos históricos, pero el Nasdaq finalizaba con caídas de medio punto porcentual. Sí, el indicador de Industriales subía medio punto, marcaba un nivel nunca visto, 41.622 puntos, mientras que el S&P 500 subía un 0,13 hasta los 5.633 puntos a corta distancia con su último máximo histórico. Vamos con protagonistas. Apple, sus títulos caían un 2,8% después de que el reconocido analista Min-Chi Kuo haya avisado que la demanda del nuevo iPhone 16 es menor de lo esperado. Concretamente, ha alertado una caída del 12% en la demanda. Y además Apple ha lanzado este lunes su sistema operativo, el iOS 18, pero no incluye su nueva herramienta de inteligencia artificial, el gran lanzamiento de la compañía para este año. También tuvimos recortes para los semiconductores, con Nvidia a la cabeza perdiendo un 2%, también esa cota caída para Broadcom y Marvell Technology. Sin embargo, se desmarcaba dentro del sector chips Intel, porque ayer los títulos se disparaban un 6,3% tras firmar un contrato de la compañía por valor de $3.500 millones con el ejército americano para la fabricación de chips. Pero es que sigue rebotando. En las operaciones posteriores al cierre está subiendo un 8% tras anunciar que va a convertir su división Intel Foundry en una empresa separada. Terminamos con Boeing, que sufrió una caída del 1% después de que el fabricante de aviones haya anunciado la congelación de contrataciones mientras está intentando implementar recorte de coste y enfrentar una huelga con sus trabajadores. Son las 7:28, esto es Radio Intereconomía.
Bienestando es eso que sientes cuando tienes un negocio y con el Santander durante 12 meses no pagas la tarifa plana de tu TPV si la contratas antes del 30 de septiembre de 2024 junto con una tarjeta de crédito profesional y un seguro. Y además llévate 500 euros por domiciliar los seguros sociales y el pago de una nómina hasta el 31 de diciembre de 2024. Consulta condiciones en bancosantander.es. Pito, pito, gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim, pam, pum, vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península desde 12 euros o a Estados Unidos desde 194 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. Si eres una agencia inmobiliaria y quieres incrementar el número de operaciones de alquiler, entra en plandeprotecciondealquiler.com, la única plataforma especialista en la gestión de garantía de alquiler a través de profesionales inmobiliarios. Si eres un propietario inversor y quieres garantizar la rentabilidad de tu alquiler, plandeprotecciondealquiler.com, con el respaldo asegurador de compañías de primer nivel inscritas y supervisadas por la DGS. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. The time has come for policy to adjust. Este miércoles en Radio Intereconomía, especial Reserva Federal con la decisión sobre tipos de interés, las claves y la reacción del mercado en tiempo real. El miércoles a partir de las 8 de la tarde en Visión Global con Marta Isern. La información al minuto, la actualidad al momento. Capital Intereconomía. Batería de datos del Instituto Nacional de Estadística. Hoy conoceremos la encuesta de coste laboral y ejecuciones hipotecarias. El INE publica datos sobre cómo han evolucionado las ejecuciones hipotecarias durante el segundo trimestre, después de que en los 3 primeros meses se redujeran un 20% y sumaran así 8 trimestres. En cuanto al coste laboral de las empresas, aumentó un 3,9% en el anterior dato. No es la única publicación de hoy. El Banco de España publica el avance mensual de la deuda pública correspondiente a julio de 2024. Otro tema, director general de Economía y Estadística del Banco de España, Ángel Gavilán, presenta la actualización de las proyecciones macro. Otras citas europeas. La presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, presenta a los jefes de los grupos del Parlamento Europeo. Será puerta cerrada, se presentarán el nuevo equipo de comisarios y los nombres asociados a cada cartera. Además, hoy se debatirá en el Parlamento Europeo sobre la crisis de Venezuela, sobre la figura de Edmundo González, también sobre el apoyo financiero y militar a Ucrania. Finalmente se van a debatir las medidas hacia las plataformas de redes sociales, reforzar el papel de la DSA y proteger la democracia y libertad online. Muy atentos a las últimas noticias e informaciones sobre el intento de asesinato a Donald Trump. El sospechoso estuvo al acecho durante casi 12 horas en Florida. Ryan Routh ha sido acusado de posesión de arma de fuego, siendo un delincuente convicto, y posesión de un arma de fuego con un número de serie borrado, 2 delitos federales. Este es el momento en el que fue detenido. Se había dado la fuga a su coche. Ahora sabemos que llegó a estar hasta 12 horas agazapado, por lo que crece la presión sobre los servicios secretos estadounidenses. El presidente Biden, que llamó a Trump para hablar sobre su seguridad, ahora pide al Congreso más ayuda y más dinero para el FBI. Thank God. Gracias a Dios, dice Biden. El presidente está bien, estaremos allí esta noche, pero una cosa quiero dejar clara: el FBI necesita más ayuda y creo que el Congreso debería responder a sus necesidades. El Consejo de Ministros aprobará hoy el Plan de Regeneración Democrática. Las medidas se van a centrar en ampliar la información gubernamental, limitar la financiación de las administraciones públicas que puedan dedicar a los medios, novedades en publicidad institucional o la puesta en marcha de un paquete de 100 millones de euros para digitalizar medios de comunicación. Pedro Sánchez comenzará su ronda de reuniones con presidentes autonómicos. Será este viernes, comenzando con el vasco, siguiendo con el gallego y con el andaluz. Sánchez sigue defendiendo que el modelo es el mismo en todas las comunidades. Nuestro modelo de financiación autonómica es el mismo en todos los territorios. Es blindar los pilares del estado del bienestar que están en manos de las comunidades autónomas, atendiendo a las particularidades de cada uno de esos territorios.
Yolanda Díaz presenta sus propuestas para los presupuestos de 2025 centradas en los impuestos. Sumar propone al PSOE incluir en las cuentas públicas un aumento de impuestos a grandes patrimonios y herencias. Porque cuando hablamos de fiscalidad, hablamos de la sanidad, hablamos de la educación, hablamos de la dependencia, hablamos de la cultura, hablamos de vivir con dignidad. No va de hablar todo el rato con el soniquete de subir o bajar impuestos. Va de utilizar un sujeto. ¿Quién tiene que pagar los impuestos? Sabemos que es profundamente injusto que un autónomo, una autónoma, una pequeña peluquería, un pequeño comercio tributa el 17,5% y una gran corporación lo haga el 3,9%. Esto pasa. También propone prohibir la compra de viviendas en zonas tensionadas, si no son para domicilio habitual. También mantener los gravámenes sobre banca y energética sin incorporar bonificaciones por inversiones sostenibles. La ministra de Vivienda, Isabel Rodríguez, reclama el respaldo a la ley del suelo y un pacto de Estado. Asegura que esto debe ir más allá del pacto de Estado clásico que implica solo a políticos. El problema de la vivienda es global, ha recalcado, y está afectando a países y ciudades de todo el mundo debido al crecimiento de la demografía que ha calificado sin precedentes. Y las negociaciones sobre Gibraltar continuarán el jueves en Bruselas. Álvarez se entrevistó ayer con su homólogo británico, con David Lammy, para avanzar sobre un nuevo acuerdo en el Peñón. Spain and United Kingdom, we have a very strong bilateral relations. Tanto el ministro español como el británico dejaron claro que quieren un acuerdo lo antes posible, aunque no dan una fecha por el último cambio del gobierno en el Reino Unido. Elegí un sueño. Elegí el riesgo. Elegí el sufrimiento, la incertidumbre, el estrés. Las noches de insomnio. ¿Por qué iba a renunciar ahora al placer de elegir con qué bancos quiero trabajar? Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell. Pito Pito Gorgorito, este precio es inaudito. Ha llegado Time to Fly, cantidad de ofertas hay. Pim pam pum vuela. Así de fácil es decidir todo cuando vuelas con Air Europa. Península, Baleares y Canarias desde 25 euros o a Estados Unidos desde 179 euros. Precios por trayecto comprando ida y vuelta en aereuropa.com. Air Europa, tú decides. La Asociación Española de la Industria de Panadería, Bollería y Pastelería ha presentado su informe de sostenibilidad destacando su compromiso con un desarrollo más sostenible. Este informe incluye datos de las compañías asociadas durante el año 2022. En el ámbito medioambiental, el informe subraya que en 2022 las empresas asociadas invirtieron más de 4 millones de euros en innovación y en la implementación de sistemas más sostenibles, eficientes y respetuosos con el medio ambiente. Casi todas las empresas de ASEMAC reciclan sus residuos a través de empresas externas. En 2022 lograron reciclar un total de 35.000 toneladas de residuos. Además, la industria utiliza envases 100% reciclables y destinó más de 22,9 desperdicios alimentarios. El informe también resalta los esfuerzos realizados por el sector en la reducción de la huella hídrica. En 2022 lograron un valor medio de 0,0023 metros cúbicos de agua por kilo de producto. Si caminas solo, irás más rápido. Si caminas acompañado, llegarás más lejos. Luna Sevilla es su asesor patrimonial de referencia. Prestando nuestros servicios como agentes de Caser Asesores Financieros, somos una empresa con amplia experiencia profesional y una clara apuesta por la formación de calidad, la información transparente y objetiva y por el asesoramiento financiero personalizado y continuado. Si desea más información, visite lunasevilla.es o llámenos al 91 762 3442. Descubre el mundo con los 10 de Tour Mundial. Solo en septiembre, 100 euros de descuento en 10 destinos para viajar en el puente de diciembre, Navidad y fin de año. Nueva York, República Dominicana, Riviera Maya, Argentina, Tailandia, Japón, Egipto, Estambul, Laponia y mercadillos navideños de Praga. Reserva ya tu viaje en Viajes El Corte Inglés. El primer análisis de la mañana. Con Araceli de Frutos. Araceli, ¿qué tal? Buenos días. ¿Qué tal, Susana? Buenos días. Que es asesora del Fondo Alaja Inversiones. Oye, la clave va a ser Reserva Federal de Estados Unidos. 25 o 50 puntos básicos. Mójate.
Yo creo que, como el resto del mercado, 25 puntos básicos, que es la mayoría del mercado que opina esto, ¿no? Creo que que la Reserva Federal no será agresiva, ¿no? en el inicio de la bajada de tipos. Sí que hay que estar atento al mensaje de Powell, sobre todo, y los cambios que también darán en el diagrama de puntos. De media se espera que la Reserva Federal cambie esas perspectivas de bajada de tipos de interés de 25 puntos básicos, que creía que iba a bajar los tipos de interés en todo el 2024 en la reunión de junio, a 75 puntos básicos para el 2024 y 100 puntos básicos para el 2025, con lo cual la mirada puesta en mensaje de Powell y diagrama de puntos. Eso sí, si baja 50 puntos básicos, querría decir que los datos que obran en manos de la Reserva Federal creen que la economía americana está peor de lo que el mercado descuenta, no está tan fuerte, y eso imprimiría volatilidad al mercado y veríamos yo creo que recortes, ¿no? En bolsa, porque estarían descontando una recesión, y cuando inician la bajada de tipos de interés estando en recesión la economía americana, vienen caídas en mercado. No así cuando hay un soft landing, que eso sí veríamos entonces subidas en bolsa, y los activos se realizarían después, históricamente, de una bajada de tipos de interés con un soft landing en la economía americana. Las bolsas están arriba, volando, a la espera de bajadas de tipos de interés. Veo al dólar flojo y al oro también volando, nuevos máximos y rompiendo resistencias. ¿Me puedes explicar el movimiento del dólar y también el del oro? Sí, muy influido lo que estamos contando, ¿no? Respecto a los movimientos de los tipos de interés, ante bajadas de tipos de interés la moneda americana es menos atractiva, y eso hace que disminuya su valor, ¿no? Respecto al oro, está muy influenciado por, incertidumbre por la recesión, valor refugio, y segundo, principalmente, yo creo que es el factor principal, por la demanda de los bancos centrales y el aumento de esas reservas de oro. Mientras sigan los bancos centrales comprando oro, el oro va a seguir subiendo. Además, mirando algunos valores, entre ellos a Apple, que derrapaba esta noche en el mercado americano, en la bolsa de Nueva York. ¿Es por las menores ventas de esos nuevos modelos que ha lanzado hace poco? Sí, exactamente. Ha salido un informe, ¿no?, que cifra, que ese lanzamiento del iPhone 16, sobre todo en la parte Pro, ¿no?, es menor de la demanda que la estimada, incluso menor que la demanda cuando salió el iPhone 15, ¿no? Esto también, se debe también a la fuerte competencia que está teniendo en China, y eso hizo que las acciones caían ayer en torno a un 2%. Muy tensionado el mercado, y no grandes movimientos a la espera de Reserva Federal. Yo creo que estaban ayer en Estados Unidos también, ¿no?, a la espera de ello. Hay más referencias importantes. Intel también, otro de los protagonistas. Cuéntame qué ha pasado con Intel y el efecto que pueda tener su movimiento en semiconductores aquí en Europa, en un Infineon, por ejemplo, en un ASML. Sí, Intel ayer anunció una colaboración con Amazon Web Service, para aceleración de la inteligencia artificial, producirá chips para esta parte de esa subempresa de Amazon. Le llevó a subir en torno a un 6%, después de resultados de esta noticia también está subiendo. Está produciéndose por una reestructuración también de la empresa, ¿no?, debido a que los ingresos anteriormente estaban por debajo de lo esperado, y se está anunciando reducción de costes, reducción de CAPEX, y aparte de anuncio de nuevos clientes, ¿no? Derivada que me cuentas en Europa, yo creo principalmente que se verá en ASML, ya que es uno de los principales clientes de ASML, el tercer cliente de ASML por detrás de TSM Microelectronics, con lo cual esperamos subidas concretamente en este valor para el día de hoy en Europa, ¿no? Dentro de la renta variable española, varios protagonistas, entre ellos, por ejemplo, Iberdrola, anunciaba ayer que va a lanzar una filial de centros de datos y
que su objetivo es movilizar 10.000 millones. Yo creo que fue también la semana pasada cuando Solari también dijo que se metía en el tema de los centros de datos, porque el tema energético para este tipo de segmento del inmobiliario, que aúna lo digital, es súper importante. ¿Cómo lo ves? ¿Si esto puede tener algún efecto en su cotización, en sus ingresos futuros? Bueno, la presentación de esta nueva, por así decirlo, rama, ¿no?, de Iberdrola, este nuevo empuje, pues como dices, tiene mucho que ver con todo el tema de eólico, todo el tema de energía, y creemos que es una nueva apuesta por esa diversificación del negocio que tiene Iberdrola. Sigue teniendo valor, sigue gustándonos, compañía bien gestionada, como decimos, y esa importancia de la rentabilidad por dividendo, con lo cual, bueno, vemos que todavía tiene recorrido Iberdrola en este mercado y bueno, positivo para la compañía. Ya, y otra cosita más. Antes hablábamos de semiconductores, la mirada también está puesta en todo el sector bancario por ese movimiento de UniCredit con Commerzbank, y ahora también ha entrado en escena Deutsche Bank. Ayer contaba Bloomberg por la noche que Deutsche Bank pues está estudiando fórmulas para frenar a UniCredit, que quiere hacerse con un porcentaje del capital de Commerzbank. Todo esto favorece a un sector que además se va a ver o se ha visto beneficiado en los 2 últimos años por tipos altos. Sí, como comentábamos, en el sector bancario europeo lo que se va a atender esa concentración, ¿no?, para ser más grandes, ¿no?, esa capacidad, esas sinergias, para tener también esos productos sustitutivos, esos ingresos sustitutivos en productos que no nos van a venir ahora mismo de los tipos de interés, porque como bien sabemos comienza la bajada de tipos de interés por parte de bancos centrales. Bueno, no creo que Unicrédito, yo en mi opinión, quiera quedarse o vaya a lanzar una OPA sobre Commerzbank. O sea, está intentando, bueno, pues tener una mayor cuota ahí de mercado. Está intentando, pues con el tema de los depósitos, que sabemos que Commerzbank está muy focalizado en depósitos, tener ese ingreso adicional, y la concentración en el sistema bancario europeo es lo deseable, ¿no? Una mayor escala para tener mayor capacidad en productos y tener, bueno, pues esa opción, ya que en márgenes de intereses van a venir los recortes, ¿no? Pero bueno, movimientos hay, igual que, bueno, pues aquí en España, ¿no?, con BBV y Sabadell, pero bueno, todo eso es, como decimos, en el largo plazo, ¿no?, largo me lo fías. Bueno, lo iremos viendo y lo iremos contando. Araceli de Frutos, asesora del Fondo Laja Inversiones. Gracias por el análisis. ¿Ya por el martes? Buen día. Muchísimas gracias. Adiós. Por el martes. Un besito, chao. Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España. ¿Quieres un fondo que busque preservar tu patrimonio y hacerlo crecer en el tiempo? Finaccess Estrategia Dividendo se adapta a las circunstancias de mercado buscando una rentabilidad-riesgo atractiva y está gestionado por un equipo con más de 20 años de experiencia. Más información en finaccessvalue.es y en el 91 737 4114. Fondo registrado en la CNMV 5564. La inversión está sujeta a riesgos. Rentabilidades pasadas no garantizan rentabilidades futuras. Feria del Bebé en El Corte Inglés. Hasta el 13 de octubre, 15% de regalo en marcas de bebé en puericultura, carrocería, textil hogar, para farmacia y juguetes. Con el mejor asesoramiento personalizado en todo lo que necesitas. Ven y descubre la Feria del Bebé en El Corte Inglés. 15% de regalo solo hasta el 13 de octubre. Consulta condiciones en nuestras tiendas y web. Mercado de divisas. La actualidad del euro, el dólar, la libra y todo el mercado Forex. Un programa presentado por Raúl Castillo. Elige tu propio camino en el mundo de la inversión. Mercado de divisas. Los miércoles de 10 a 11 de la noche en Radio Intereconomía.
Escucha Capital Intereconomía. Esto es Intereconomía. Vamos con los diarios y empezamos con los de color salmón. Expansión. Iberdrola irrumpe en el negocio de centros de datos, suministrará la electricidad y realizará el mantenimiento de las infraestructuras. Cuenta que el grupo presentaba ayer sus planes para los centros de datos ante 200 inversores. AGAC pide a Bruselas que vigile la compra de MotoGP. Iberia y Cepsa piden ayudas para crear el queroseno del futuro. Y cuenta también que Telefónica, Microsoft, acuerdo para vender apps de redes. Además pone el foco en Orcel. Una fusión con Commerzbank crearía valor significativo. Señala dos temas más interesantes. Uno, las barreras autonómicas a las empresas cuestan 35.000 millones de euros al Producto Interior Bruto español. Y cuenta además que el precio del alquiler sigue disparado. Barcelona, Madrid y San Sebastián son las capitales más caras para alquilar un piso. Vamos ahora con el diario 5 Días. Meliá planea más ventas de activos y prevé abrir 60 hoteles hasta el año 2025. El Bitcoin busca regresar a máximos con el impulso del precio del dinero. Ryanair desata una guerra de tarifas para atraer sus inversiones. Ultima la asignación de 50 nuevos aviones y exige a los gobiernos el recorte de las tasas que abona. Cuenta además este periódico, SEAT abandona su negocio de movilidad tras perder 31 millones de euros y la luz vuelve a precios cero con el viento y el final del verano. Y vamos ahora con el diario El Economista. Ahí resalta declaraciones de Luis de Guindos, que pide más consolidación fiscal por el alto nivel de deuda, y también de César González Bueno, CEO del Sabadell. La OPA es muy poco probable que salga adelante porque es una operación que ha descarrilado. Cuenta también este periódico, Repsol choca con Hecate en su mayor compra de renovables en Estados Unidos. El comisario Bretón dimite denunciando presiones de von der Leyen. Las obras de la operación Campamento se inician en el año 2025. Proyectan la construcción de 10.700 viviendas y el soterramiento de la A5. Y además señala que el gobierno oculta si Gómez usa el Falcon del presidente. Admite que la mujer de Sánchez va a viajes oficiales, pero esconde la información. En la contraportada del diario El Economista, el pueblo español considerado por la CIA zona de disputa internacional. La reclamación de Olivenza es el reflejo de un pasado lleno de disputas y enfrentamientos entre España y Portugal, que exige su soberanía. Cuenta que el origen de esta controversia se remonta a la Guerra de las Naranjas en el año 1801. Prensa nacional e internacional. Elena Paloma, adelante. Buenos días de nuevo. Pues comenzamos esta mañana por el diario La Razón. Apunta su principal titular cómo existe preocupación y malestar en el PSOE, y es que la sensación, según varios dirigentes socialistas consultados por este diario, es que la legislatura es inviable. Están advirtiendo ya de la volatilidad de haber entregado la gobernabilidad a un partido imprevisible como Junts. Todas las voces coinciden en lo mismo. La clave serán los presupuestos y si estos no prosperan, la legislatura estaría sentenciada. Mientras dice que Sánchez busca recuperar el control y aprueba hoy su plan de regeneración contra la máquina del fango. En otro de los titulares hablamos en clave también política de cómo el Partido Popular lleva este mes al Parlamento una ley para la conciliación. Dice que la norma va a incluir la gratuidad de las escuelas infantiles con el 50% financiado por el Gobierno central. Y otro de los asuntos destaca cómo el Tribunal Constitucional aplaza a octubre el debate del recurso del PP por la amnistía. Nos cuenta el diario El Mundo que Maduro eleva la presión contra España con 16 presos políticos. Duplica en las últimas semanas los ciudadanos españoles encerrados en las celdas chavistas. También dice este periódico que el PP fuerza a que se vote en el Congreso la deflactación del IRPF y la ley antiocupas acelera sus planes para dividir la mayoría de Sánchez, y destacan palabras PNV y Junts no podrán votar no. En El País dicen que el plan de regeneración eliminará el delito de ofensas religiosas. El paquete exigirá transparencia en los medios y la publicidad institucional, mientras también destacan otro de los titulares en clave internacional como los republicanos culpan a los demócratas del atentado, el segundo intento del asesinato a Trump en Crespa, dice la campaña, y es detenido ese obrero de 58 años obsesionado con Ucrania. Por un lado, el diario ABC nos cuenta que Trump acusa a Kamala Harris de incitar al odio y alentar a los atentados. La imagen de portada es para la presidenta de la Comunidad de Madrid.
Isabel Díaz Ayuso ayer en el foro ABC destacan las palabras de la presidenta. No se trata de dinero, se trata de España. Y en la prensa internacional comenzamos en Alemania, donde Frankfurter Allgemeine Zeitung habla de la delincuencia organizada después de la detención de una banda en Renania del Norte, en Westfalia, que transportaba cocaína para la mafia. Europa dice que está siendo invadida por la cocaína y, según algunos investigadores, aseguran que esto está siendo una avalancha. Además, publica cómo Intel paraliza sus proyectos de inversión en fábricas de Magdeburgo. La empresa de semiconductores quiere posponer 2 años esa construcción de las plantas de chip previstas en Alemania. Esto también plantea dudas sobre qué pasará con los subsidios de miles de millones de dólares acordados. El británico The Times pone sobre la mesa el debate sobre si el teletrabajo aumenta la productividad después de que el Partido Laborista se haya comprometido a acabar con la cultura de la presencialidad. También destacan que la compañía Harland & Wolff, el astillero constructor del Titanic, se ha declarado en quiebra. En Francia, Le Monde habla de la dimisión de Thierry Breton. Dicen que pone fin a una tormentosa relación con Ursula von der Leyen. Y mirando a Estados Unidos, el Washington Post destaca que los movimientos de ir a jugar al golf de Donald Trump han preocupado durante mucho tiempo al servicio secreto. El incidente ocurrido el domingo en Palm Beach deja en evidencia los desafíos de seguridad que enfrentan los campos de golf privados del expresidente de Estados Unidos. Y en The Wall Street Journal habla de la deuda federal, dice que se dispara, pero ni Trump ni Harris hablan de ello. Donald Trump fue presidente de los Estados Unidos entre 2017 y 2021. Su mandato como presidente estuvo marcado por políticas económicas conservadoras, una postura firme en inmigración y un enfoque disruptivo en las relaciones internacionales. Donald Trump nació en una familia acomodada y se unió al negocio inmobiliario de su padre, Fred Trump, tras graduarse de la Universidad de Pensilvania. En los 70 comenzó a expandir el imperio familiar, desarrollando rascacielos, hoteles de lujo y casinos. Se convirtió en una figura pública conocida gracias a sus apariciones en la televisión. Ladies and gentlemen, I am officially running for President of the United States, and we are going to make our country great again. En 2015, Trump anunció su candidatura a la presidencia por el Partido Republicano. A pesar de ser un candidato controvertido, Trump ganó contra Hillary Clinton. We're going to win so much, you may even get tired of winning, and you'll say, please, please, it's too much winning. We can't take it anymore. Mr. President, it's too much. And I'll say, no, it isn't. We have to keep winning. Durante su presidencia, Trump implementó recortes fiscales para las empresas, el retiro de sus acuerdos multilaterales como el Acuerdo de París sobre el cambio climático o la revisión del Tratado de Libre Comercio de América del Norte, y buscó mejorar las relaciones diplomáticas con Corea del Norte. Su gobierno, además, fue investigado por la interferencia rusa en las elecciones de 2016. I'll totally accept the results of this great and historic. Dejó la Casa Blanca en 2012 y ahora es el candidato republicano de Kamala Harris. ¿Quieres saber más acerca del hidrógeno? H2 Intereconomía te cuenta las últimas novedades, avances tecnológicos y entrevistas de interés sobre este medio energético. Los martes, de 11:30 a 12 de la mañana, H2 Intereconomía, presentado por Rubén Gil, tu espacio semanal sobre el hidrógeno. Porque en Radio Intereconomía apostamos por el sector energético y la energía limpia. Cierre de mercados es como el punto en la I. Un programa que deja las cosas en su sitio. Hola, te habla Javier García Viviani. A las 3 de la tarde comenzamos a Cierre de Mercados en Radio Intereconomía. La mejor manera de estar informado de toda la actualidad económica. Di que nos escuchas. ¿Eres de los que invierte en temáticas? Entra en bancovic.es y explora todas nuestras temáticas de inversión. Ponemos a tu disposición las herramientas para tus operaciones de forma 100% digital.
Si eres empresa y tienes un proyecto de I+D empresarial, tenemos la financiación pública que necesitas. Préstamos bonificados del CEDETI para I+D empresarial. Desde 175.000 euros y hasta un 30% que no es necesario devolver. Más información en cdti.es. Préstamos bonificados del CEDETI. Porque juntos seguimos ayudando a crear futuro. Centro para el Desarrollo Tecnológico y la Innovación. Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Gobierno de España.